soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Emilio Domenech es un periodista que se hizo viral con las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Además de un canal de Twitch y ser corresponsal en Estados Unidos para Neutral, tiene una newsletter, la Weekly, con versión de pago. Así es que tenía que invitarlo sí o sí a este podcast para que nos cuente más acerca de su proyecto. Y hablando de newsletters, ¿cómo iba a hacer un podcast sobre esta temática y no pedirte que te suscribas a la Chusletter? Apúntate y recibirás cada martes información, noticias y tendencias relacionadas con este formato, newsletter en las que inspirarte y tips para seguir creciendo tu lista de suscriptores. En definitiva, la mejor selección de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del programa. Bueno, Emilio Domenech, acá nanísimo. Bienvenido a Escuchando Newsletters. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, es la primera vez que entrevisto a un twitchero maricoper, así es que espero no dejarme nada porque tengo muchas preguntas sobre tu newsletter y tu proyecto. Genial, no, estoy preparado para todo. Vale. Bueno, por contextualizar un poco, si hay alguien que no te conoce, cuéntanos un poco quién eres y tu trayectoria profesional. Qué vergüenza, hay alguien que no me conoce. Pero prometo que no soy tan prepotente. ¿Qué quieres? ¿Que me presente yo, no? ¿Qué hago Sí, en un poco, mi vida? claro. Bueno, yo soy periodista, estoy trabajando como corresponsal en Estados Unidos, principalmente para Neutral, que es la productora de la periodista Ana Pastor. También colaboro con La Sexta, donde a veces salgo en Al Rojo Vivo o en Más Vale Tarde, hablando sobre la actualidad estadounidense. Y luego, aparte, pues tengo mis proyectos personales, principalmente también la Weekly, que es mi newsletter, que sale prácticamente todos los días, y luego mis streams de Twitch, donde retransmito una media de 4 o 5 veces a la semana. Perfecto. Vamos, que no te aburres. No, tampoco duermo. Bueno, ¿en qué punto y por qué sobre todo decidiste crear la Weekly, ¿no? O sea, ¿cuándo la creaste y por qué apostaste por un formato newsletter? La verdad es que yo seguía muchísimas newsletters. Hace como unos 5 años que empecé a informarme, sobre todo a través de podcast y de newsletter. Yo diría que fue en el año, sí, más o menos 5 años, 2017-2018 fue cuando empecé a como tener mi dieta mediática por las mañanas abriendo newsletters, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos conocemos muchos medios de comunicación que hace tiempo que ya empezaron a dedicarse casi de forma exclusiva a las newsletters. Yo recuerdo Dylan Byers de NBC enviaba una newsletter que se llamaba Byers Market y hablaba sobre la actualidad de Silicon Valley, ¿no? Y además lo contaba en un formato muy esquemático que era súper cómodo de leer. Luego el resumen de las noticias de la mañana del New York Times también me parecía un lugar imprescindible. Además, yo llevo siendo suscriptor de pago de New York Times desde hace muchísimos años. Y luego, por supuesto, Axios, ¿no? Que es Axios, yo creo que es el medio por excelencia que cualquier lector y creador de newsletter debería admirar, porque me parece que tienen el formato perfecto y además un equipo de corresponsales y de periodistas formidable. Creo que van a crecer muchísimo. Y nada, pues basándome en eso, vi que la cobertura de las elecciones tampoco era muy potente en España, sobre todo en lo que respecta más al nicho, ¿no?, de la cobertura electoral, y dije, pues mira, me lo voy a llevar a la newsletter porque me encanta que pueda haber esta opción. Y eso hicimos. Dicho lo cual, esto es a nivel política, pero yo con la newsletter empecé incluso antes en el cine. Pero en el caso del cine, yo lo que empecé a través de MailChimp fue una newsletter de recomendaciones cinematográficas. Cuando vi que la web siempre estábamos pendientes de las visitas, no teníamos como un seguimiento fiel de audiencia, dije, pues mira, la mejor forma de conseguir un seguimiento fiel es a través de newsletter. Entonces, esto creo que fue 2016 o así, empezamos una newsletter de recomendaciones de cine que la dejamos abandonada al final porque suponía mucho trabajo y mis redactores, pues por entonces era por amor al arte, lo hacíamos todo. Entonces quedó un poco abandonado. O sea que la Weekly más o menos 2020, ¿no? Con las elecciones... 2019 yo creo que empecé. Vale, perfecto. Bueno, que ya llevas tiempo y lo que ha crecido este hijo, ¿no? Que, bueno, sí, para ti es
una fuente importante de ingresos, luego hablaremos de ello. Y también has dicho que eres twitchero, que retransmites en Twitch. ¿Por qué ese combo de canales y cómo se alimentan uno del otro? En realidad no creo que... A ver, se alimentan el uno del otro. De alguna manera sí, porque hay veces que cubrimos noticias tanto en la newsletter como en Twitch, pero para mí es simplemente probar el mayor número de formatos posibles para explorar dónde me muevo mejor y sobre todo dónde puedo encontrar mejor a las audiencias, ¿no? Uh-huh. Twitch lo que pasa es que me ha ofrecido una posibilidad de expresarme y de practicar en un formato que a mí, en el que me siento muy cómodo y donde creo que puedo tener más futuro que es en tele, ¿no? Y en el caso de Twitch creo que no hay todavía demasiados periodistas explotando ese medio. Y en lo que respecta al podcast es porque... creo que hay, o sea, yo como consumidor de newsletter y de podcast creo que es una forma muy rápida de llegar a la audiencia, ¿no? Y muy fácil, muy sencilla. Entonces, en ese caso es más... En el caso de la newsletter y del podcast me estoy adaptando a mi audiencia, y en el caso de Twitch un poco eso, pero también la construcción de la comunidad y practicar en un formato en el que me siento más cómodo que en ningún otro. Es verdad que los streams me dejan exhausto, o sea, termino muy cansado después de cada stream. No sé, o sea, si hay oyentes que lo han probado, pero agota mucho hablar durante una hora y sobre todo cuando tienes que hablar de cosas de actualidad que no es estás reaccionando a vídeos o jugando a videojuegos, que no le quito valor, pero es verdad que joder, es más agotador a nivel intelectual. Pero lo de Twitch, el aspecto que tengas esta interacción constante con la comunidad y en directo me parece vital y brutal para mi trabajo, porque establece una comunicación, una interacción con mi audiencia y un establecimiento de confianza que es muy importante para el periodismo. Entonces, por eso me gusta mucho. Interesante. Mencionas siempre que sois un equipo, ¿no? No sé cuántos sois a día de hoy y sobre todo cómo os organizáis para crear tantos contenidos en distintos formatos y bueno, en concreto, ¿no? La redacción de la Weekly. No sé si la haces tú o tienes apoyo con otras personas. Esto es bastante curioso porque nos ha costado establecer de qué se tiene que encargar cada uno, ¿no? Porque, claro, tú piensas que yo me hago viral en las elecciones de 2020, ¿no? Y entonces yo en ese momento ya sé, digo, vale, o sea, lo más importante para mí es el curro, ¿no? O sea, no hay que luego yo me meto en muchas polémicas en Twitter, luego puedo liarla más o menos, puedo, pues yo qué sé, equivocarme en alguna otra ocasión, o que simplemente el boom de mi popularidad se desinfla, que evidentemente ocurrió y yo ya lo sabía. Pero al final, donde puedes demostrar tu valía es a través del trabajo. Entonces yo ya lo sabía y dije, yo no puedo hacerlo solo. Ahora que me va a entrar una vía de pasta más importante, voy a contratar gente, ¿no? Entonces eso fue lo que hice. Contraté en ese primer momento fueron 4 personas, luego fueron 5, luego hemos vuelto a 4, pero porque a nivel económico tampoco me lo puedo permitir. Y además, claro, a mí me gusta hacerlo todo bien porque yo no quiero que me pillen por ningún lado. Entonces, de hecho, estoy muy contento de confirmar que mis 3 compañeros en España van a pasar a ser indefinidos ahora, que es algo que si podéis hacerlo por vuestros compañeros de trabajo. Pero en el caso de mis compañeros, como digo, tardamos en definirlo porque como tenemos tantos lugares distintos donde publicamos las cosas, no sabíamos qué priorizar, ¿no? Entonces ahora sí que hemos establecido un régimen de creación de contenido. Yo la newsletter la hago con mi compañera Anita Pereira. Por poneros un poco en perspectiva, ahora mismo tenemos 5 newsletters a la semana. La primera, que es la de los lunes, que es nuestro buque insignia, que es una noticia de análisis y demás, yo la redacto a medias con mi compañera Anita. Entonces nos dividimos un poco el esquema, la redactamos y luego yo hago una edición y fact-checking de todo lo que hemos contado. Después hay otras 2 partes de esa newsletter, que es una recomendación de cine y como un análisis, una columna de cultura pop, que normalmente es cultura de internet o algún meme explicado. Eso ya lo redacto yo por mí solo, y luego yo preparo y la dejo programada. Entonces eso lo hago solo con Anita, y después tenemos el resto de redes sociales. Tengo un community manager que me lleva el Discord y la moderación en Twitch, que es Luis, que Discord, como decía antes, un poco lo de la interacción con el público, tener una comunidad en paralelo me parece vital, y creo vamos a apostar mucho por el crecimiento de Discord. Y luego, por otro lado, están las redes sociales donde publicamos el contenido que creamos tanto en Twitch como en la Weekly, ¿no? Que eso es Instagram, TikTok, Twitter y YouTube.
Entonces, en esas plataformas ahora lo que estamos haciendo es potenciar mucho, pues el contenido de Twitch lo ponemos en vídeos de YouTube o lo ponemos en clips que luego movemos por TikTok, por Instagram o por Twitter. Y luego en Instagram también mi compañero Mario, que es el que se encarga del aspecto más visual de todo lo que tiene que ver con Twitch o con las cosas que publicamos en TikTok y en Instagram, pues se encarga de hacer unas diapositivas que resumen la información. Entonces, es una forma de conseguir que todo el contenido que creamos, sobre todo en Twitch y en la Weekly, luego acabe derivando en el resto de plataformas y tengamos un medio de comunicación multiplataforma y sobre todo llegando de la forma más fácil y sencilla posible a las nuevas generaciones a través de los nuevos formatos. No solo de nuevos formatos a pelo, sino también adaptándose a esos nuevos formatos, ¿no? Porque en TikTok no hacemos TikTok porque sí, hacemos los Ponte al Día, que es un formato muy específicamente creado para TikTok. Muy interesante. Además, la visión que tienes, te has definido como periodista, que es lo que eres, pero al final eres un emprendedor con una visión de, bueno, ¿no? Que al final estás contratando a gente y estás, bueno, llevando un proyecto y monetizándolo. Entonces, sí, es muy interesante esa visión que no solo te quedas en compartir noticias, sino que tienes esa, bueno, pues esa visión de compartirlo con otras generaciones, sobre todo, porque la newsletter es verdad que no, digamos que no llega a gente de 20 y poco, o al menos no es el contenido habitual. ¿Cómo, no sé si tienes medido o de alguna forma sabes a qué público llega la newsletter frente a esos contenidos en TikTok o en otros formatos? Bueno, ahí tenemos un problemita, que es que, claro, nos hicimos yo me hice súper viral en las elecciones de 2020, ¿no? Entonces yo había puesto un tweet que era, si acierto la predicción de lo que pasa, os suscribís a la newsletter. Bueno, flipas. O sea, te estoy hablando de miles de suscriptores de repente, del día de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, te escribió Substack, ¿no? Para decirte, oye, ¿qué ha pasado aquí? No, pero además es que, claro, la gente se suscribía y de pago y pagaban un año o la suscripción vitalicia, que es dinero extra, ¿sabes? Entonces, de repente, por eso te digo que llegó un montón de pasta por la cara y dije, no, contratar gente fácilmente, claro. Tenemos que mantener el ritmo, ¿no? Pero, a ver, tampoco muchísimo dinero, que a ver si la gente se cree que aquí me entraron 20.000 euros, ¿eh? Pero el caso es que ahí se suscribió gente de todo tipo y no necesariamente gente interesada en el producto que les íbamos a dar, ¿no? Entonces, de alguna manera nos hemos ido adaptando un poco en lo que veíamos que quería la gente, sobre todo a través de la comunidad de Discord y de aquellos que están mucho más metidos en nuestra newsletter y que nos escriben, ¿no? La gente más implicada que me responden por email, por Instagram. Pero tenemos de todo. Y además, como Substack no te ofrece estadísticas demográficas específicas, claro. Sí que queremos hacer una encuesta de ese tipo. Hemos hecho alguna en el pasado, pero cuando no teníamos tantos. Lo que pasa es que con este tipo de encuestas, al final quienes te la responden no son necesariamente aquellos que leen la newsletter, ¿no? Porque hay mucha gente que la lee muy rápido y que no le dan nunca los enlaces. Hay otros que están muy implicados y que al final no te van a dar un retrato acertado de quiénes son los demográficos reales. Entonces nosotros nos basamos más en lo que luego podemos ver en el resto de plataformas en las que estamos. Pero yo sí que diría que la newsletter es gente más de media, gente más mayor y más hombres que en el resto de redes sociales. No más hombres necesariamente como 80% hombres, pero es que en Twitter o en Twitch me siguen de media más mujeres que yo creo que en la newsletter. Interesante, a ver cómo podéis medir esto y qué datos sacáis al respecto. Bueno, chicos, los que nos estéis escuchando y queráis aumentar vuestra lista de suscriptores, sabéis que os tenéis que hacer viral para que de repente... Tienes que sacar en un programa de 15 horas de Ferreras y que haya unas elecciones sobre el futuro de la democracia en Estados Unidos y que aciertes una predicción sobre lo que va a pasar en esas elecciones. No, es muy fácil. Sí, está chupado. Vale, has comentado algo que luego me detendré sin duda en ello, que es el hecho de que tienes la newsletter en Substack y es de pago, ¿vale? Tienes versión gratuita, pero bueno, es de pago. No sé si empezaste desde el principio con la opción de pago o en qué punto decidiste voy a hacerla de pago. No, o sea, siempre lo tuve en mente que tarde o temprano habría que aprovechar, ¿no? Porque yo
Y lo intenté con Patreon en un momento, pero no terminé de verlo porque además no podía comprometerme por el trabajo que tenía por entonces. Y esto fue, yo diría que empecé en las primarias demócratas de 2020, aprovechando que iba a estrenar la newsletter también con formato podcast extra. Dije, vale, pues ofrezco la opción de además lanzar un podcast a la semana y que la gente se suscriba. Un poco inspirado en lo que pasó con las elecciones de 2018, que el New York Times empezó a sacar un podcast que se llamaba The Fix. Esto no lo sabe la gente, mucha gente, pero creo que se llamaba The Fix o algo así, pero lo presentaba Michael Barbaro, y Michael Barbaro después lo petó tanto con esa cobertura de las elecciones de 2018 que creó The Daily, y The Daily ya sabemos que es uno de los podcasts más escuchados del globo. Bueno, buena réplica por tu parte. Bueno, a ver, a mí no me escucha bueno, ya, ni una ínfima parte de Michael Barbaro, pero sí, la inspiración es muy bonita. Interesante el hecho de introducir un podcast, ¿no? Para aquellos que prefieran esa versión en audio. De hecho, es algo que también hace Charo Marcos con el podcast que tiene en Spotify. ¿Cómo te funciona ese formato en cuanto a audiencia? ¿Mejor que la newsletter o a nivel de escuchas parecido? No, nada que ver. A ver, déjame pensar. Es que si comparo... Claro, ¿cómo compararías tú con ratio de apertura, número de aperturas y luego con escuchas que tiene el podcast? ¿Lo compararías así? Más o menos, a ver, no es equiparable, pero más o menos sí. Yo diría que tenemos, o sea, ¿sabes lo que pasa también? Que los títulos de los podcasts y demás están más configurados para ser efectivos en la apertura. Entonces, igual es más difícil que luego tengan éxito en Spotify, por ejemplo, pero de momento sí que tenemos mejor apertura de newsletter que escuchas de podcast. Pero sí que puedo decir que, por ejemplo, en iTunes estamos bastante bien posicionados en podcast de política. Yo creo que no se ha trasladado todavía en como miles y miles de escuchas, que es lo que nos gustaría tener, pero estamos contentos con el desempeño hasta ahora. Genial. Y ahora viene la pregunta del millón, y es ¿cuántas horas le dedicas a hacer la newsletter a la semana? O sea, entiendo que es tu proyecto principal, ¿no? Aparte de, bueno, con Neutral y como colaborador en algún programa de televisión, pero para que nos hagamos una idea, en cuanto a horas dedicadas, ¿nos puede decir más o menos? Y esto dices específicamente de la newsletter, ¿no? Sí puedes darnos ese dato. A ver, nosotros, como decía antes, salen 5 newsletters a la semana. Hemos cambiado porque antes eran 6, es decir, que ahora estoy adaptando y estoy echando menos horas de las que echábamos hasta hace muy poco. ¿Vale? Entonces, es una que es la que os decía antes de noticia de análisis, con una columna de cultura pop y una recomendación. Y luego las otras 4 son normalmente una columna que nos repartimos según los días, Anita, mi compañera y yo, y luego 2 titulares, como en 5 párrafos breves sobre una noticia, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, yo diría que cuando es una columna, yo sí que le puedo echar 2 o 3 horas, que eso también implica que yo edito la newsletter y que luego grabo el podcast. Y luego cuando yo tengo que editar la columna de mi compañera, pues hago las otras 2 noticias cortas, edito la newsletter 1 hora y media aproximadamente, que luego también tengo que editar el podcast. Y en lo que respecta a la newsletter principal, la que enviamos los lunes, que es la gratuita y que es la más densa, la que más cuesta escribir, ahí sí que te diría, entre documentación para la newsletter, hacerla, escribirla, editarla y grabar el podcast y editarlo, 6-7 horas. Wow. No sé, si es que tiene tela esa newsletter, porque se ve, luego te hablaré porque se corta, no sé si lo sabes. Sí, lo intentamos arreglar. Lo que pasa es que cuando ponemos demasiados memes o embedded... Sí, son bloques y al final, claro. Lo que pasa es que Substack se equivoca, ¿sabes? Ese es el problema. Que yo a veces no me dice que está... O sea, me dice, estás cerca del límite. Yo luego me envío un email de prueba y me llega bien. Y después la envío y llega mal. Entonces me toca los huevos. Vale. No lo puedo arreglar. Culpa de Substack, entonces. Sí, nos cagamos en Substack aquí todos conjuntamente. Vale. Y en cuanto a organización, ¿usas alguna herramienta para gestionar todo este flujo de trabajo o es, bueno, según te viene y estás inspirado vas escribiendo todo?
Un Google Drive. Tenemos un Google Drive donde tenemos siempre los docs, ¿no? Tenemos distintos docs donde, vale, aquí va la newsletter free, aquí va la newsletter premium y ahí me vuelca el contenido de mi compañera Anita y luego yo voy editando en Substack directamente. Entonces, la verdad es que es un formato muy cómodo y nos arreglamos bastante bien entre eso, Discord y... Que Discord es que, claro, muchas veces en Discord, para que no conozcas, es una plataforma muy parecida a Slack, ¿no? Si habéis usado Slack o los antiguos foros de internet, terra.es para los que sean más mayores que estéis escuchando este podcast, pero tenemos como muchos canales de texto y demás, entonces tenemos los canales del equipo y luego aparte canales de voz donde a veces nos ponemos a estudiar o a trabajar, ¿no? Entonces ahí yo con mi compañera Anita cuando estamos trabajando nos ponemos juntos con más maricopers y estamos ahí currando y estamos como al tanto de lo que está haciendo el uno y el otro. Genial. Pones un dato interesante al inicio de la newsletter, de la weekly, y es el tiempo que va a llevar en leerla, ¿no? Que generalmente suelen ser 10 o 12 minutos. ¿Cómo calculas ese tiempo y por qué decidiste ponerlo? Se lo leí a quién, yo creo que se lo leí a Axios, ¿no? Que creo que lo llaman Smart Brevity o algo así, ¿no? Como brevedad inteligente y ponen siempre el tiempo que tarda. Y me pareció muy curioso y me pareció guay porque dependiendo de si era muy larga la newsletter, yo me la dejaba para más adelante. Si veía que eran 5 minutos, me la despechaba en nada. Entonces, claro, yo cuando leo los inicios de la newsletter semanal, normalmente es eso, ¿no? 10, 11, 12 minutos, si abres links, evidentemente más, pero las newsletters premium suelen durar 5 o 6. Entonces yo creo que es una manera de adelantar, vale, la de hoy es más breve, te la vas a leer en un pispás. Y lo hago con una herramienta que viene online, que no sé yo si es la más adecuada, porque igual se equivoca, pero porque hay amigos que me riñen, me dicen, Emilio, has dicho 5 minutos y me he tardado 20. Que eres muy lento. Pero bueno, yo ya no lo voy a cambiar, es lo que hay. Entonces, porque ahora de repente, si cambio de herramienta y pone 12 minutos en vez de los 5 que normalmente pone, la gente me va a reñir, va a decir, oye, cabrón, ¿qué has hecho? Bueno, lo dejaremos en el limbo, ese dato, sí. Entonces. Vamos a pasar al bloque de métricas y aunque sabemos que Substack tiene la culpa de todo, incluso de no dar las métricas, no dar muchas métricas, no sé si nos puedes compartir cuántos suscriptores tienes a día de hoy en la newsletter. Sí, estamos cerca de 11.000. 11.000. Sí, gratuitos, claro. Después del viral, más o menos ¿cuánto te vinieron de golpe? Por hacernos una idea de... Entre noviembre y enero, que enero también se lió bastante parda con el asalto al Capitolio, yo creo que fueron unos 6.000 o 7.000. O sea que es más o menos casi el global. Por eso te decía que bueno, tenemos buenos ratios de apertura, pero aún así siempre viene influenciado bastante que no es un crecimiento real. O sea, es orgánico, pero no lo es. Yo creo que cualquier oyente lo entenderá, ¿no? O sea, que al final es porque te haces viral y la gente le da muy fácil a suscribirse, pero no necesariamente porque saben a lo que se están comprometiendo, ¿no? Ya, eso es interesante porque afecta directamente a la tasa de apertura, ¿no? Hay gente curiosa que, bueno, a ver qué cuenta y luego ni se dará de baja y estará ahí como inactivo. Sí. En Substack, además, no tienes por qué suscribirte para consumir el contenido. No sé si hay mucha diferencia entre las aperturas de las visualizaciones de gente que lo lee directamente en el navegador. Con las gratuitas depende mucho del tema, pero muchísimo. Hay veces que varía la entrada de lectores, pero a ver... O sea, tú lo que me estás preguntando es la diferencia entre quienes entran directamente en la web a leerlo o quienes abren, ¿no? Pero sí, es que no creo que se pueda diferenciar, views, ¿no? En Substack creo que te lo pone como views y el open rate. Mira, pues así mirando las últimas newsletters... el total views, que son el total de visualizaciones comparado con la gente que abre el email, no se va mucho, pero sí que igual échale en unas 1.000 lecturas de más gracias a la promoción en redes sociales. Por cierto, aparezco por aquí porque caí en la cuenta que no me había dicho tasas de apertura y me las compartió luego fuera de micro y son para la newsletter gratuita 30 y pico % de tasa de apertura y para las de pago entre el 50 y el 60%. Ahora sigo con la entrevista. Claro, es que al ser tan potente y tener una marca tan pues avanzada en Twitter, ¿no? Que es donde se cuece la actualidad, claro. Sin duda recibirás muchísimas visitas por ahí. Y seguimos con Substack.
¿por qué decidiste hacerlo ahí? Sabemos que, bueno, vive en Estados Unidos y ahí lleva ya años bastante asentado. No sé si tenías ya en mente monetizarla o porque es, digamos, la plataforma que más fácil pone hacer una newsletter. A ver cómo te lo puedo explicar. O sea, yo creo que me pasé a Substack antes de tener ya programado cuándo iba a empezar a ponerla de pago, y fue porque me parecía muy sencillo la forma de editarlo. Yo hacía MailChimp antes y MailChimp, mirándolo ahora, me parece un follón que flipas, ¿no? Que a nivel de diseño te da muchas oportunidades distintas, pero para hacer una newsletter periodística es que no hay nada más sencillo que Substack, o sea, es una diferencia abrumadora. Entonces eso es por un lado. Luego, el hecho de que te dejara subir el podcast, eso a mí me parecía brutal porque yo tarde o temprano quería incluir el podcast. Y luego, cuando ya vi las facilidades que te hacían para tener un modelo de pago a través de Stripe, que es una plataforma de puta madre. Stripe, de verdad, que si no lo habéis probado, es que es brutal, me flipas Stripe y van a crecer un huevo en los próximos años, ya veréis. Entonces, esos tres pilares me parecen clave. O sea, la facilidad para editar, el hecho de poder añadir podcast, que nosotros vamos a poder empezar a subir vídeo ahora porque hemos entrado en la beta. Y luego lo tercero es el pago, que es muy sencillo y además para declarar en impuestos y tal, que siempre es algo que a veces puede suponer problemas, muy fácil también porque te dan unas facturas muy bien hechas y a mi asesor fiscal está contentísimo. Vamos, que está encantado con Substack, ¿no? Y es que al final se adapta un poco a tu modelo, ¿no? Si ya pudieras insertar Twitch también dentro de Substack, lo tendrías todo. No, sería la leche. De hecho, lo que tenemos pensado es igual algunas publicaciones de Substack, de Twitch, perdón, algunas emisiones, como recortarlas y subirlas a Substack directamente. Muy bien. El bloque monetización, no sé si puedes o te apetece compartirlo, pero me siento en la obligación de hacerte la pregunta de cuántos suscriptores de pago tienes. Ahora mismo tenemos poco más de 300 de pago. Wow. Pero bueno, que el porcentaje, que es claro, como el 3%, que no es demasiado, no es demasiado bueno, pero va un poco en consonancia con lo que te decía antes, ¿no? Que al final los 10.000 no es una cifra realista. Entonces yo por eso tampoco le presto tanta atención a lo que suelen decir en las páginas expertas en newsletters, ¿no? Sobre qué porcentaje. Creo que es el 5% es la buena conversión o incluso más, ¿no? Depende un poco, incluso el 2 se ve bien, pero sí. Se puede coger con tantas pinzas que al final un crecimiento como el tuyo, que es viral, ostras, está muy bien, 300. Sí. No, y que al final es un compromiso de pago, ¿no? Quiero decir, no es alguien que mete un email. Entonces... No, y además que ya ha pasado más de un año, ¿no? Entonces, ha pasado más de un año desde noviembre y desde enero de 2021, como te decía, se prolongó un poco esa viralidad por el tema del asalto al Capitolio. Entonces, eso es importante porque significa que ya se han terminado las suscripciones anuales que hubo entonces y hay gente que la ha renovado y sobre todo mantienes a los que todavía pagan de forma mensual. Entonces yo la verdad es que estoy muy contento. Es verdad que está un poco estancado el crecimiento, o sea, no... Ya te digo que desde los 250 300 estamos moviéndonos ahí desde hace bastante tiempo, pero yo creo que es una cuestión de constancia, tampoco me supone ningún problema y estoy contento con el dinero que lleva. Tampoco, digamos que pones mucho esfuerzo en intentar convertir a la gente de pago o, bueno, si llegan bien, pero que no es algo que te preocupe demasiado, ¿no? No me preocupa demasiado. Sí que creo que estamos fallando igual en la forma en la que comunicamos qué es lo que te ofrece la newsletter de pago. No sé si lo podríamos hacer de una forma mejor o quizás simplemente es que el formato no es todo lo atractivo que podría ser para los potenciales lectores, pero ¿sabes lo que ocurre? Que en España tampoco está muy asentado y no tenemos esa cultura de pagar por medios de comunicación. Solo ahora estamos empezando a ver esa conversión, como ahora con El País, ¿no? Que El País de repente ya lo ha hecho mucho más difícil poder leer noticias si no eres suscriptor de pago. Entonces, claro, pagar 5 euros al mes por una newsletter que no es un medio de comunicación grande, cuando hay medios de comunicación que te ofrecen por el mismo precio un medio entero, yo puedo comprender que no sea lo mismo. Pero por eso nosotros ofrecemos tantas cosas al mismo tiempo. No solo es las newsletters premium, es también la comunidad de Discord, el acceso a como los canales privados
y sobre todo, que eso que me parece más importante, la conexión que estableces de confianza, ese tono más personalizado que existe en la weekly, porque al final, tío, tú tienes una vía de comunicación directa conmigo o con Anita, ¿no? Y vas a poder escribirnos y vas a poder hablar con nosotros con cualquier sugerencia, queja que tengas. Y a mí me parece que esa clave es lo que hace que Substack tenga ese salto de calidad periodística y de confianza que quizá carecen los medios de comunicación grandes. Sí, 100% de acuerdo. Al final la comunidad es fundamental y tenerte tan cerca, ¿no? Cuando se paga, eso es algo que valora mucha gente. En Substack se pueden ver los diferentes planes que tienes, que ya has comentado que son 3 newsletters de pago, el acceso a Discord. 4 newsletters de pago. Eso es, martes, miércoles, jueves y viernes. El acceso a Discord y luego tienes una categoría que me ha resultado curiosa, que es la de miembro fundacional, que incluye también suscripciones para estudiantes. No sé cómo llegaste a pensar en ese plan, si lo tenías en mente desde el principio o bueno, te lo empezó a pedir la gente. Pues yo lo había visto ya en el New York Times, en The Washington Post, era porque, bueno, es que también en Estados Unidos existe bastante esta cultura de regalar cosas, ¿no? A través de la filantropía a los estudiantes, ¿no? Y lo vi en medios de comunicación estadounidenses y yo no lo había pensado de verdad hacerlo con nosotros hasta que me lo pidió alguien. Entonces vi esa opción y dije, bueno, pues vamos a encenderla y a ver si alguien nos contacta y le interesa. Tampoco me lo ha pedido demasiada gente. Ya te digo que hay una clase de una universidad que sí que me pidieron una oferta universitaria y estuve más que contento de ofrecerla. Y de hecho de ellos creo que son como 30 suscriptores que llegaron a través de esa clase. Y yo creo que ahí hay una oportunidad de negocio bastante importante. Pero aparte porque me parece muy, muy guay que, por ejemplo, en una clase de periodismo se interesen por un medio de comunicación que está probando cosas nuevas y ver cómo se desarrolla, ¿no? Y qué tipo de contenido crean y cómo lo crean. Entonces, nada, pues si aquí alguien está oyendo y quiere ofrecerle a sus alumnos, estamos aquí. Además, lo mínimo son $200, pero creo que se puede editar y subir el precio. No, pero además claro, eso te ofrece como regalarle a un... creo que es a 4, ¿no? 4 suscripciones. Pero luego está la opción de escribirnos directamente. Nosotros tenemos ofertas para estudiantes. Tenemos 2 formatos, que esto lo he hablado con la gente que me ha preguntado al respecto, que es, por un lado, puedes ofrecerle una oferta a tus alumnos para que sean los alumnos los que paguen, o si no, tú puedes pagar un bloque de suscripciones y nosotros te damos una serie de códigos para desbloquear. Es decir, no es lo mismo que lo pague el centro educativo que lo paguen los alumnos por su cuenta. Entonces son 2 tipos de descuentos diferentes. Qué chulo. Joder, así que tiene versatilidad Substack para ofrecerte todo esto. Sí, hay algunas limitaciones, pero son bastante cercanos cuando les escribes sobre estas dudas e implementan cosas. Hombre, a veces tardan un poquito, ¿no? De hecho, todavía no se puede embedear TikToks, que yo estoy muy cabreado porque tendría unas posibilidades tremendas, pero en lo que respecta a lo demás, la verdad es que bastante bien. Sí, además es que vi, cotilleando un poco, que tienes una opción que es como otra forma de apoyo, ¿no? Y puedes regalar la suscripción a otra persona o directamente hacer un grupo de 4 personas a la suscripción. No sé cómo te funciona esto y si hay gente que lo usa realmente. Lo de regalar suscripciones sí que ha funcionado, pero vamos, que es como muy excepcional, ¿no? Lo he visto como 4 o 5 veces. Luego también es verdad que hay lectores que son muy fans, ¿no? Muy maricopers, y a veces me escriben y dicen, oye, Emilio, que le quiero regalar la suscripción a 2 personas, anúncialo si quieres en este Twitch, ¿sabes? Entonces eso mola porque es un nivel de implicación también por parte de la comunidad que se sienten parte del proyecto, que a mí eso me parece vital, ¿no? Suena como, vale, sí, Emilio, porque te beneficia que la gente de pasta, evidentemente, pero también es una forma de crear comunidad y de sentirte cercano a tus lectores, que a mí eso es una recompensa periodística a nivel profesional, pero también emocional a nivel personal, súper importante. Sí, totalmente. Como persona que tiene un podcast de pago, te digo que, hostia, es que no hay color, ¿eh? Cuando la gente está implicada y participa, claro, y tal, que da una satisfacción. No, y cuando tienes a gente que te está leyendo desde hace mucho tiempo y de repente te dicen, oye, Emilio, esto no me gusta, ¿no?
o ostras, esto que habéis intentado me encanta. Pues, tío, es un tipo de feedback diferente que mola un montón. Me mola un montón. Sí. Y eso vuelve a lo que estábamos hablando antes, de esa conexión de confianza que tienes con tus lectores, con tus oyentes o lo que sea, que también te hace mejorar como periodista y hace mejorar el contenido que estás creando, el tipo de periodismo que estás haciendo. Eso es. En la newsletter de los lunes tienes una colaboración con Filming. No sé si es una especie de patrocinio o... Sí. Sí, ¿no? Vale, es que no había visto nunca esta forma de patrocinio y me ha parecido muy interesante. Y de hecho tenemos una en el horizonte que vamos a anunciar dentro de poco y que de hecho estaba diciendo yo 4 newsletters de pago, van a ser 3 porque una la vamos a abrir, que todavía estamos decidiendo un poco cómo va a ser, pero será la de los viernes, que vamos a tener un nuevo patrocinio. Estoy súper ilusionado porque creo que va a molar un montón. Y es un poco decías antes lo del emprendedor. A mí lo que más me gusta para lo que es ese modelo empresarial es los patrocinios. Creo que es importantísimo. Creo que hay muchas marcas interesadas en este tipo de contenido y nosotros lo que hacemos es multiplataforma. Es decir, que nosotros tenemos sí, claro, TikTok, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos la newsletter, tenemos Twitch, ¿no? Y creo que además los datos muestran que estamos creciendo en todas, sobre todo en TikTok. En TikTok estamos creciendo, lo de TikTok es completamente absurdo, pero eso claro, sí que es viral, ¿eh? Eso sí que es viral, eso sí que es viral. Pero es una oportunidad perfecta para las marcas. Entonces, lo estamos intentando vender para conseguir esos patrocinios que creo que son diferentes a lo que ofrecen otros medios de comunicación, también por la conexión que hablábamos antes que tenemos con la audiencia, ¿no? Que si una marca nos patrocina a nosotros, eso lo ven los oyentes, ¿no? O los lectores. Dicen, tío, es una marca que está apoyando este proyecto, entonces nos genera más confianza con esa marca también. Voy a hacer un poco de Pepito Grillo y no sé si habéis pensado en cómo se va a tomar la gente que ya paga el hecho de abrirle una newsletter por la que paga para, bueno, hacerla abierta totalmente. ¿Habéis barajado cómo se puede sentir esa gente? Si creéis que... Es que en realidad siempre han sido 3, las pasamos a 4 hace relativamente poco para probar un nuevo formato y esto ha sido hace un mes, ¿sabes? Entonces no creo que sea nada del otro mundo, sobre todo porque la newsletter de los viernes, que es a ver, antes es que hacíamos mucho trabajo, o sea, te estaba hablando de 6 newsletters a la semana, era completamente absurdo lo que invertíamos en la newsletter. Entonces esto es 2 titulares muy rápidos y una serie de enlaces de noticias que nos vamos dejando que no podemos analizar y que decimos, oye, mira, léete esto que es la hostia, ¿sabes? Una lectura de 15 minutos del New Yorker si quieres dedicársela el fin de semana. Entonces eso yo creo que es un complemento y que los lectores premium valoran y entienden que nosotros tenemos que buscar nuevas formas de generar beneficios, ¿no? para poder crecer. Uh-huh. Interesante esa respuesta. Estamos ya terminando. No sé si te lo comenté, pero tengo una pregunta encadenada, que esto es que el entrevistado anterior te lanza una pregunta y tienes que responderla y aprovechar para tú lanzar otra al siguiente entrevistado y respondértela a ti mismo. Entonces, él dejó la siguiente pregunta. ¿Quién era? ¿Quién dejó la pregunta? Patricio Contreras, es argentino. Vale. Okay. No, perdón, chileno, me va a matar. Dijo, si tuvieras que escribir tu newsletter de despedida, ¿cómo sería esa newsletter? ¡Ostras! Joder. Sí, interesante. Hasta luego, Mari Cooper. Sí, es verdad. Me gusta mucho escribir, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo siento que la mayor honestidad se transmite a través de la voz y a veces también de los gestos, ¿no? Entonces, yo grabaría un vídeo, muy probablemente, porque creo que es la mejor forma de transmitir agradecimiento y eso es lo más importante, ¿no? El agradecimiento de la gente que ha estado ahí durante tanto tiempo siguiendo. Bueno, no necesariamente tanto tiempo, ¿no? Igual hay alguien que lleva solo 2 meses, pero, tío, ha establecido ese compromiso que para nosotros es vital. Entonces, yo creo que sería un mensaje de despedida en vídeo en torno a ese agradecimiento y en torno también a lo que hemos aprendido, que igual hay veces que la gente se puede llevar mucho aprendizaje de un proyecto de nuestras características. Uh-huh. Y bueno, ¿qué pregunta le dejas al siguiente, que no sabemos quién es todavía? Y respóndetela tú también, es una autopregunta. Vale. ¿Qué sería lo más loco que estarías dispuesto a hacer para conseguir una suscripción de pago?
Hostia. Hacerme viral. Bajarme los pantalones en directo. ¿Y tú? No. A mí no, me has dicho que la tengo que preguntar. No, y respondértela. Respondérmela yo. Sí. Mierda. ¿Me escuchas? Joder, macho. Pues, ¿sabes lo que te digo? Yo sí que estaría dispuesto a hablar en una videollamada o por teléfono con una persona que está pensando en ser suscriptor de pago. O sea, me gusta mucho defender el proyecto, creo en él y sí que podría pasarme... A ver, no voy a pasarme 2 horas hablando sobre la newsletter, pero sí que puedo charlar 15 minutos contigo y decirte, mira, creo que deberías apoyarnos por esto, por esto y por esto. Esos $5 no sé si tienen retorno en tu tiempo, pero bueno, está ¿verdad muy que chulo. No Porque transmite muy bien la pasión que tienes por el proyecto, o sea que se te nota mucho. Muy bien, y la última pregunta ya sí que sí es, bueno, ya que estamos por aquí, compártenos algunas newsletters imprescindibles en tu bandeja de entrada. Vale, a ver, creo que a una ya la has tenido, que es Marc Manrique. Me encanta Fleet Street. Además, ha conseguido encontrar un nicho que... Había un par de newsletters sobre medios de comunicación en España, pero no tienen el tono ese personal del que te hablaba, que mola y que lo tiene Marc. Marc lo ha sabido encontrar. Luego, Yanira, por supuesto, que le riño muy a menudo porque no la publica con la asiduidad que debería, pero Travel Season también es brutal. Y después, es que en español tampoco te creas que leo tanto. Y te recomendaría la de Kiko Llaneras, porque por fin El País apostó por una newsletter, pero la han hecho para suscriptores. Entonces, Kiko, ¿qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué? ¿Qué habéis hecho? El luego, business. Sí, business, exacto. Y luego de las otras que me leo muy a menudo, a ver, si sois unos frikis de la política estadounidense, The Trailer de Dave Weigel del Washington Post, que sobre elecciones habla y es la hostia, aunque son muy largas, son bastante largas. Y después de Axios... ¿Más de 10 minutos? Sí, más de 10 minutos, tío. Más de 10 minutos. Easy. Y a él las hace eternas y no se le cortan al cabrón. No sé qué coño tienen, tío. No mete memes. Y luego, ya para terminar, que sé que estoy recomendando muchas, pero las de Axios, tío, es que no hay color, ¿sabes? No, de cualquier tema que te mole, ¿sabes? Tienen Axios What's Next ahora, que hablan sobre las tendencias del futuro y además hablan de cualquier cosa, de moda, de tecnología, del espacio. Y bueno, de hecho tienen Axios Space también, que hablan del espacio, pero, o sea, tienen temas de nicho perfectos y súper bien contados, súper sencillos, que además tienen una cantidad de curiosidades brutales. Entonces, mola un montón. Y podría seguir, ¿eh? Tengo 1000 newsletters, pero no, tampoco te quiero aburrir. Genial, pues oye, Emilio, un placer haberte tenido por aquí. Transmites esa pasión que se nota, ya sea en vídeo, en audio o escrito. Entonces te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí. Nada, ha sido un placer. Gracias por invitarme a dejarme hablar de la Weekly, porque sí, ya se nota que me gusta mucho. Genial, pues nada, nos vemos por internet. Venga, igualmente, nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues como has podido comprobar, este chico se desvive por su proyecto. No solo por su newsletter, sino por todos los canales que lo conforman. Hemos visto un ejemplo de cómo se puede monetizar una newsletter con Substack y todas las posibilidades que ofrece para creadores transmedia, podríamos decir. Y también lo importante que es crear comunidad para que se sientan parte de ello. Y hablando de comunidad, yo también estoy orgullosísima de la comunidad de newsletteros que tengo en Creando Newsletters. Te invito a que le eches un vistazo porque no es solo un podcast premium en el que hablo más sobre cómo mejorar tu newsletter, también es un medio para compartir dudas con otros newsletteros o incluso escucharlos con los masterminds o las auditorías que hago. Bueno, mejor dicho, audiotorías. En fin, con este chiste malo me despido por hoy, pero insisto, hay gente muy maja dentro de Creando Newsletters y tú también puedes ser parte de ello. Visita creandonewsletters.com y crea newsletter en compañía. Nos vemos en el inbox.